En la vida cotidiana, nos encontramos con todo tipo de personas, cada una con su propio conjunto de valores, creencias y comportamientos. Sin embargo, algunas personas parecen actuar de una manera que va más allá de la simple falta de amabilidad o consideración. Estas personas pueden ser verdaderamente malvadas, mostrando un comportamiento que daña a los demás deliberadamente. Reconocer las señales de una persona malvada puede ser crucial para protegerse y evitar caer en sus manipulaciones. En este texto, exploraremos 11 señales que pueden ayudarte a identificar a personas malvadas y cómo estas señales se manifiestan en su comportamiento diario. No olvides suscribirte, darle a me gusta, activar la campanita de notificaciones si los temas que exploramos resuenan contigo, y no dudes en compartir tus experiencias o reflexiones en los comentarios. Tu interacción es el combustible que alimenta este viaje colectivo de crecimiento y comprensión. Ahora sí, comenzamos. La manipulación constante es una herramienta que las personas malvadas utilizan con una habilidad asombrosa y a menudo insidiosa. Estas personas no solo son expertas en detectar las vulnerabilidades emocionales y psicológicas de los demás, sino que también saben cómo explotarlas en su propio beneficio. Su manipulación no es siempre obvia o directa, puede ser sutil y gradual, comenzando con pequeños comentarios o gestos que parecen inofensivos, pero que lentamente erosionan la confianza, la autoestima o la percepción de la realidad de la víctima. A través de la manipulación, logran sembrar dudas, generar confusión y hacer que las personas cuestionen sus propios juicios. De esta manera, las personas malvadas crean una dependencia emocional o psicológica, donde la víctima, sin darse cuenta, comienza a confiar más en el manipulador que en su propio criterio. Además, los manipuladores malvados utilizan una combinación de estrategias como la gaslighting, hacer que la víctima dude de su propia memoria o percepción, el chantaje emocional y la victimización falsa para mantener su control. Estas tácticas les permiten crear una narrativa donde ellos son las víctimas o los héroes incomprendidos, lo que les otorga una justificación moral, aunque ficticia, para sus acciones. En situaciones más graves, pueden manipular a las personas para que se enfrenten entre sí, creando conflictos y divisiones que debilitan la cohesión de un grupo y les facilitan tomar el control. La manipulación constante de las personas malvadas no solo causa daño emocional y psicológico, sino que también puede llevar a las víctimas a tomar decisiones perjudiciales para sí mismas o para otros. Todo mientras el manipulador permanece en la sombra, obteniendo exactamente lo que desea sin ser descubierto o culpabilizado. La falta de empatía en las personas malvadas es una característica central que define su comportamiento frío y calculador. Al no ser capaces de conectarse emocionalmente con los demás, estas personas ven a quienes los rodean no como seres humanos con sentimientos y necesidades, sino como simples herramientas o obstáculos en su camino hacia la consecución de sus objetivos. Esta desconexión emocional les permite infligir dolor y sufrimiento sin experimentar ningún tipo de angustia interna o arrepentimiento. Por ejemplo, pueden tomar decisiones que perjudican gravemente a otros, como arruinar la reputación de alguien, despedir a un empleado sin causa justificada o incluso causar daño físico, todo sin mostrar la más mínima compasión o remordimiento. Para ellos, el sufrimiento de los demás es irrelevante, siempre y cuando sus propias metas y deseos se vean cumplidos. Además, la carencia de empatía les otorga una peligrosa capacidad para manipular y controlar a las personas sin sentirse responsables de las consecuencias de sus acciones. Al no poder experimentar el dolor ajeno, no ven la necesidad de actuar de manera ética o justa. Sus decisiones están guiadas únicamente por su propio beneficio. Esta insensibilidad les permite llevar a cabo comportamientos moralmente reprobables con total indiferencia, como explotar emocionalmente a sus seres queridos, traicionar la confianza de amigos o colegas, o incluso cometer actos delictivos. La falta de empatía también facilita
que estas personas mantengan una fachada convincente de normalidad o incluso de amabilidad superficial, ocultando su verdadera naturaleza depredadora. Al no estar limitados por la culpa o la conciencia, pueden continuar con su comportamiento destructivo, a menudo durante largos periodos, hasta que finalmente son descubiertos, si es que lo son. En resumen, la falta de empatía no solo define a las personas malvadas, sino que también las hace extremadamente peligrosas, ya que son incapaces de valorar o respetar la humanidad en los demás. Las mentiras patológicas son una característica definitoria de las personas malvadas, que utilizan la falsedad como una herramienta fundamental en su interacción con el mundo. A diferencia de las mentiras ocasionales que la mayoría de las personas podrían decir para evitar un conflicto menor o protegerse en una situación difícil, las personas malvadas mienten de manera habitual y sin motivo aparente, convirtiendo la mentira en su modo de vida. Para ellas, la verdad es maleable y se adapta según sus necesidades y deseos del momento. Estas mentiras no solo son frecuentes, sino que también están cuidadosamente elaboradas para ser convincentes y difíciles de desentrañar. Los mentirosos patológicos desarrollan narrativas intrincadas que mezclan verdades parciales con mentiras descaradas, lo que les permite manipular a otros con mayor eficacia. Esto crea un entorno en el que es difícil distinguir la realidad de la ficción, lo que les da una ventaja considerable sobre quienes confían en su palabra. Además, la complejidad y la naturaleza compulsiva de sus mentiras suelen estar orientadas a manipular las percepciones y emociones de los demás, permitiendo que las personas malvadas mantengan el control en diversas situaciones. Estas mentiras pueden ser utilizadas para sembrar discordia entre otros, crear confusión sobre eventos pasados o presentes, o incluso para construir una imagen pública completamente falsa. Los mentirosos patológicos a menudo se presentan como víctimas inocentes o como individuos heroicos, encubriendo sus verdaderas intenciones y acciones detrás de un velo de engaño. Esta capacidad para mentir sin titubear y con total naturalidad puede desorientar a quienes los rodean, dejándolos atrapados en una red de falsedades que les resulta difícil desentrañar. Con el tiempo, las personas que interactúan con un mentiroso patológico pueden comenzar a cuestionar su propia percepción de la realidad, lo que es precisamente lo que la persona malvada desea: sembrar la duda, crear dependencia y mantener un dominio psicológico sobre sus víctimas. El disfrute del sufrimiento ajeno es una de las manifestaciones más perturbadoras de la maldad en una persona. Este rasgo revela una profunda desconexión emocional y una distorsión moral en la que el sufrimiento de los demás no solo es ignorado, sino que se convierte en una fuente de placer. Para estas personas, las desgracias y el dolor de los otros son experiencias que pueden generar satisfacción o incluso diversión. Este deleite puede manifestarse en situaciones cotidianas, como disfrutar de ver a alguien fallar en un proyecto, reírse de la desgracia ajena o aprovecharse de la vulnerabilidad de los demás para humillarlos. Este comportamiento puede ser sutil al principio, camuflado bajo la apariencia de bromas o comentarios sarcásticos, pero con el tiempo se vuelve más evidente, mostrando una completa falta de compasión y una tendencia a regodearse en la miseria de otros. En casos más extremos, este disfrute del sufrimiento ajeno puede llevar a comportamientos sádicos, donde la persona malvada no solo se contenta con observar el dolor, sino que activamente lo provoca. Pueden manipular situaciones para causar daño, instigar conflictos, para ver a otros pelear, o tomar decisiones que saben que resultarán en dolor o desgracia para otros, solo para experimentar esa sensación de poder y control que les proporciona el sufrimiento ajeno. Este tipo de maldad es especialmente peligroso porque convierte a la persona en un depredador emocional que busca oportunidades para causar daño intencionadamente. El placer que obtienen al ver a otros sufrir refuerza su comportamiento, creando un ciclo en el que la crueldad y el maltrato son constantes. En estos individuos, el sufrimiento de los demás es visto como una validación de su propio poder,
y mientras más daño causan, más gratificación experimentan, lo que los hace increíblemente destructivos y peligrosos para quienes los rodean. La ausencia de responsabilidad es un rasgo distintivo de las personas malvadas, quienes, a diferencia de los individuos moralmente conscientes, evitan asumir la culpa de sus acciones a toda costa. Este comportamiento se manifiesta en una constante negativa a reconocer sus errores, incluso cuando el daño que han causado es evidente para los demás. En lugar de enfrentar las consecuencias de sus actos, estas personas recurren a una variedad de tácticas para desviar la culpa. Pueden culpar a las circunstancias, alegar que fueron malinterpretados o, con mayor frecuencia, señalar a otras personas como responsables de sus errores. Esta transferencia de culpa no solo les permite evadir el castigo o la censura, sino que también les otorga la libertad de continuar con su comportamiento dañino sin ningún freno moral o social. La falta de autocrítica y la constante justificación de sus actos les permite mantener una imagen inflada de sí mismos, donde siempre son las víctimas o los incomprendidos, pero nunca los culpables. Además, la evasión de la responsabilidad tiene un impacto devastador en las relaciones interpersonales y en el entorno en el que estas personas se desenvuelven. Al no asumir la culpa, las personas malvadas crean un ambiente de desconfianza y resentimiento entre quienes los rodean. Sus constantes intentos de justificar su comportamiento y culpar a otros generan conflictos y divisiones, destruyendo la cohesión y la armonía en cualquier grupo, ya sea en el ámbito familiar, laboral o social. Esta actitud también refuerza un ciclo de maldad, ya que la falta de consecuencias reales les anima a seguir actuando de manera destructiva. Al no tener que enfrentar las repercusiones de sus acciones, se sienten empoderados para continuar manipulando, mintiendo y causando daño, sabiendo que siempre encontrarán una forma de eludir la responsabilidad. En última instancia, esta ausencia de responsabilidad no solo les permite escapar de las consecuencias, sino que también les facilita perpetuar su comportamiento nocivo, afectando negativamente a todos los que están a su alrededor. El encanto superficial es una de las armas más poderosas que las personas malvadas emplean para manipular y controlar a quienes las rodean. Estas personas poseen una habilidad innata o desarrollada para ser increíblemente carismáticas y atractivas en sus interacciones iniciales. Pueden presentarse como amables, atentos y extremadamente simpáticos, lo que les permite atraer a otros y ganar rápidamente su confianza. Este encanto inicial puede ser tan persuasivo que quienes interactúan con ellos a menudo se sienten halagados y apreciados, creyendo que han encontrado a alguien genuinamente interesado en ellos. Sin embargo, este comportamiento encantador es en realidad una estrategia calculada, diseñada para desarmar a sus víctimas y facilitar el acceso a sus deseos, ya sea obtener información, recursos o simplemente influir en su comportamiento. El carisma que despliegan es una herramienta que les permite enmascarar sus verdaderas intenciones y crear una fachada de bondad o integridad. No obstante, este encanto superficial es solo una máscara que oculta la verdadera naturaleza de la persona malvada. Una vez que han conseguido lo que desean, o cuando ya no necesitan mantener las apariencias, su verdadero yo empieza a emerger. El comportamiento encantador desaparece, revelando a alguien que puede ser frío, manipulador y desprovisto de cualquier tipo de empatía. Aquellos que inicialmente se sintieron atraídos por su carisma se encuentran repentinamente confrontados con una personalidad completamente diferente, a menudo quedando confundidos y traicionados por el cambio. Este desencanto puede ser profundamente doloroso, especialmente porque las personas malvadas suelen abandonar o descartar a sus aliados una vez que ya no les son útiles. El encanto superficial, por lo tanto, no solo es una herramienta para conseguir lo que quieren, sino también un mecanismo para desarmar emocionalmente a las personas, dejándolas vulnerables y expuestas a las verdaderas intenciones del manipulador. La conducta abusiva es una de las expresiones más directas y dañinas de la maldad,
manifestándose en diversas formas, desde el abuso físico hasta el emocional y psicológico. Las personas malvadas utilizan el abuso como una herramienta para ejercer poder y control sobre sus víctimas, viendo en ello una forma de reafirmar su superioridad y dominio. En el caso del abuso físico, pueden infligir dolor y sufrimiento de manera deliberada, sabiendo que están causando daño, pero encontrando satisfacción en la capacidad de imponer su voluntad a través de la violencia. Sin embargo, no todos los abusos son tan evidentes. El abuso emocional y psicológico, aunque menos visible, puede ser igualmente devastador. Los abusadores malvados manipulan, degradan y humillan a sus víctimas de manera constante, socavando su autoestima, confianza y autonomía. Este tipo de abuso es insidioso porque a menudo se desarrolla gradualmente, atrapando a las víctimas en una espiral de dependencia y desesperación de la que es difícil escapar. Además, las personas malvadas que ejercen conductas abusivas a menudo se especializan en identificar y explotar las vulnerabilidades de sus víctimas. Utilizan tácticas como la intimidación, el aislamiento, la culpabilización y el gaslighting, hacer que la víctima dude de su propia percepción de la realidad para mantener su control. En muchos casos, alternan periodos de abuso con comportamientos aparentemente amables o arrepentidos, creando una confusión emocional en sus víctimas que les impide reconocer la toxicidad de la relación. Este ciclo de abuso y reconciliación perpetúa el poder del abusador, haciendo que la víctima se sienta atrapada y sin salida. La conducta abusiva es, en esencia, un mecanismo de poder en el que la persona malvada obtiene un retorcido placer al ver el sufrimiento y la degradación de aquellos a quienes somete. A largo plazo, las secuelas del abuso pueden ser profundas y duraderas, afectando la salud mental y emocional de las víctimas, quienes a menudo necesitan apoyo considerable para poder recuperar su autonomía y reconstruir su autoestima después de haber sido sometidas a tales comportamientos destructivos. La falsedad en las relaciones es una característica predominante en las personas malvadas, quienes construyen vínculos aparentemente genuinos con los demás, pero siempre con una agenda oculta. A diferencia de las relaciones saludables, que se basan en la honestidad, la reciprocidad y el respeto mutuo, las relaciones que estas personas establecen están impregnadas de manipulación y engaño desde el principio. Las personas malvadas pueden ser extremadamente hábiles para fingir interés, cariño o amistad, presentándose como aliados leales o amantes devotos, cuando en realidad solo están utilizando a los demás para alcanzar sus propios objetivos. Esta fachada de afecto o preocupación está cuidadosamente diseñada para ganarse la confianza de sus víctimas, haciéndolas sentir especiales o apreciadas, lo que facilita su manipulación. Sin embargo, detrás de esta máscara se oculta un desprecio profundo por la autenticidad emocional y una falta de consideración por los sentimientos de los demás. Una vez que han conseguido lo que desean, o cuando la relación deja de ser útil, las personas malvadas suelen mostrar su verdadera naturaleza. Es común que abandonen a sus amigos o parejas sin previo aviso, dejando tras de sí una estela de confusión y dolor. Para ellos, las relaciones no son fines en sí mismos, sino medios para un fin, ya sea obtener poder, información, recursos o simplemente satisfacer un capricho momentáneo. No valoran la conexión humana de manera genuina, sino que ven a las personas como herramientas desechables. Este enfoque utilitario hacia las relaciones hace que sean incapaces de mantener vínculos profundos y duraderos, ya que su incapacidad para la autenticidad y su tendencia a explotar a los demás inevitablemente conduce al colapso de cualquier relación que establezcan. Las personas que han sido víctimas de esta falsedad en las relaciones a menudo se quedan con cicatrices emocionales, luchando por entender cómo alguien que parecía tan cercano y afectuoso podría haber sido tan manipulador y frío. En última instancia, la falsedad en las relaciones revela la incapacidad de estas personas para formar verdaderos lazos emocionales, prefiriendo en su lugar
la frialdad calculadora que les permite usar a los demás sin remordimientos. El rencor y la venganza son características profundamente arraigadas en las personas malvadas, quienes tienen una tendencia casi obsesiva a aferrarse a cualquier percibida ofensa, por trivial que sea. Para ellas, las ofensas no son simplemente malentendidos o conflictos menores que pueden ser superados con el tiempo o con diálogo. En su mente, cualquier acto que consideren un agravio se convierte en una deuda pendiente que debe ser cobrada. Incapaces de perdonar, estas personas acumulan rencores de manera casi patológica, manteniendo un registro detallado de todas las veces que han sido, en su percepción, menospreciadas, desairadas o traicionadas. Esta incapacidad para soltar y avanzar no solo envenena su propia existencia, sino que las lleva a desarrollar estrategias cuidadosamente planificadas para devolver el golpe de manera calculada y a menudo desproporcionada. La búsqueda de venganza se convierte en una misión personal para las personas malvadas, quienes no solo desean saldar cuentas, sino que buscan causar el máximo daño posible a quienes consideran sus enemigos. Esta venganza puede manifestarse de diversas maneras, desde sabotajes sutiles y manipulaciones emocionales hasta ataques más directos y destructivos. La intensidad de su rencor los motiva a invertir tiempo y energía considerable en idear formas de infligir sufrimiento, a menudo esperando el momento perfecto para actuar cuando su víctima esté más vulnerable. Este deseo de venganza no conoce límites ni caducidad. Incluso años después de un supuesto agravio, pueden seguir buscando oportunidades para hacer pagar a su enemigo. Al final, el rencor y la venganza no solo consumen a las personas malvadas, convirtiéndolas en prisioneras de su propio odio, sino que también crean un entorno tóxico para todos aquellos que se encuentran en su órbita, quienes pueden verse atrapados en sus intrigas vengativas y sufrir las consecuencias de su insaciable necesidad de retaliación. La negación de la realidad es un mecanismo clave que las personas malvadas utilizan para mantener el control y evitar enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Cuando la realidad no se ajusta a sus deseos o no les favorece, estas personas optan por rechazarla de manera deliberada, construyendo una versión alternativa de los hechos que se alinee con su narrativa personal. Este comportamiento no se limita a una simple evasión de la verdad. Es una distorsión activa de la realidad, en la que reinterpretan los eventos, omiten detalles cruciales o inventan falsedades para presentarse como víctimas inocentes o justicieros. A través de este proceso, crean una burbuja de engaño en la que todo lo que contradice su versión de los hechos es descartado o atacado como falso o irrelevante. Esta negación les permite vivir en una realidad paralela en la que nunca tienen que confrontar sus propias faltas o errores, perpetuando su conducta destructiva sin remordimientos. Además, la negación de la realidad no solo afecta a la persona malvada, sino que también tiene un impacto corrosivo en quienes les rodean. Estas personas a menudo intentan imponer su versión distorsionada de la realidad a los demás, utilizando tácticas de manipulación como el gaslighting para hacer que sus víctimas duden de sus propios recuerdos o percepciones. Al tergiversar los hechos y crear una narrativa falsa, buscan controlar la perspectiva de los demás, forzándolos a aceptar su realidad fabricada. Esto puede llevar a un ambiente de confusión y desorientación, donde la verdad se vuelve difícil de discernir, y las víctimas pueden comenzar a cuestionar su propia cordura. La capacidad de las personas malvadas para negar la realidad y sustituirla por una versión conveniente de los hechos es peligrosa no solo porque les permite escapar de la responsabilidad, sino también porque destruye la confianza y la claridad en las relaciones, dejando a su paso un rastro de confusión, manipulación y daño psicológico. La falta de remordimientos es quizás una de las características más alarmantes de las personas malvadas, ya que revela una profunda insensibilidad y una desconexión total de los principios éticos que guían a la mayoría de las personas. A diferencia de quienes, después de cometer un error,
experimentan culpa y buscan enmendar sus acciones, las personas malvadas no muestran ninguna emoción cuando se enfrentan a las consecuencias de sus actos. Este rasgo se manifiesta en su completa indiferencia ante el sufrimiento que han causado, sin importar cuán grave o extenso sea el daño. Incluso cuando son confrontados con la realidad de sus acciones, ya sea a través de las lágrimas de sus víctimas o las consecuencias visibles de su comportamiento, permanecen imperturbables. Para ellos, el sufrimiento ajeno no es más que un obstáculo menor o un simple costo necesario en su camino hacia la consecución de sus objetivos. Esta falta de empatía y de conciencia moral les permite continuar con su comportamiento destructivo, sin ningún tipo de arrepentimiento o reflexión. Además, la ausencia de remordimientos en las personas malvadas no solo les permite actuar sin escrúpulos, sino que también refuerza un ciclo continuo de maldad. Al no experimentar culpa, no ven la necesidad de cambiar su conducta o de reconsiderar sus decisiones. En lugar de eso, se sienten justificados en seguir adelante con sus acciones, convencidos de que cualquier medio es válido para alcanzar sus fines. Esta actitud perpetúa un comportamiento dañino y destructivo, ya que la falta de remordimientos elimina cualquier barrera interna que podría frenar sus impulsos negativos. Además, esta frialdad emocional les facilita manipular y explotar a otros sin ninguna preocupación por las repercusiones emocionales que puedan causar. En última instancia, la falta de remordimientos convierte a estas personas en agentes de caos y dolor, ya que no solo son incapaces de reconocer el daño que infligen, sino que también carecen de la motivación interna para detenerse o cambiar, perpetuando un ciclo de sufrimiento para todos aquellos que se cruzan en su camino. Reconocer estas señales en una persona puede ser crucial para protegerse de sus influencias negativas. Si bien todos podemos tener momentos de debilidad o cometer errores, las personas malvadas demuestran estos comportamientos de manera consistente y deliberada. Es importante mantenerse alerta y establecer límites claros con personas que muestran estas señales. La prevención es clave para evitar caer en las trampas de aquellos que buscan hacer daño a los demás. Al comprender las características de las personas malvadas, podemos tomar decisiones informadas y rodearnos de personas que realmente nos apoyen y valoren.